Hola a todos, soy Alberto Belmonte, psicólogo clínico, y hoy voy a hablaros de la transferencia, de qué es eso de la transferencia en terapia, ¿no? En una terapia psicológica. La transferencia es cuando el paciente proyecta en el terapeuta su patrón relacional, ¿no? Es decir, una paciente que normalmente pues, suele tener un patrón relacional concreto cuando intima con amigos, con parejas, y le sale pues a lo mejor pues eso, un patrón emocional, conductual, de descontrolarse, de rabia, de ira, o de querer seducir, o de querer contentar al otro. Son patrones relacionales que todos tenemos, ¿no? Y todos tendemos a poner en práctica algunos de ellos. Y cuando eso sucede en la terapia, es decir, que empiezas a tratar al terapeuta al igual que tratas a tu pareja, a tu madre, a tu hermano o a tu amigo, ahí es donde se da la transferencia. Por ejemplo, una persona que tiende a contentar a los demás, a estar muy pendiente de las necesidades de los demás y no de las suyas propias, en terapia terminará también estando pendiente de las necesidades del propio terapeuta. Lo halagará, hablará bien de él y tratará de que esté cómodo. De esta manera pondrá en práctica el patrón relacional que tiene en su vida diaria, ¿no? O como decía antes, una persona que tiende a descontrolarse y tiende a expresar la rabia cuando la ansiedad le sube, pues también podrá tener un ataque de rabia contra el propio terapeuta por cualquier tipo de razón, ¿no? Y entonces, ¿qué es la contratransferencia? La contratransferencia sería la respuesta, el patrón que se activa en el propio terapeuta. Es decir, por ejemplo, si el paciente tiene un ataque de rabia contra el terapeuta, quizás el terapeuta tenga un patrón de respuesta que tienda a gritar, que tienda también a entrar al trapo, que tienda a entrar en el conflicto. Este sería un poco el primer impulso del terapeuta, ¿no? Si se enojara, si se enfadara. O cuando un paciente, por ejemplo, intenta siempre seducir, es un seductor o seductora nata, pues también tratará de seducir al terapeuta. El terapeuta, por ejemplo, podría responder aceptando esa seducción, ¿no? Y jugando a ese juego. Esa sería la contratransferencia, el impulso que tiene el terapeuta para actuar conforme al patrón que ha activado el paciente. Pero claro, este no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo, el objetivo de la terapia, es precisamente el contrario al que se tiene en la vida real. Es decir, nosotros no tenemos que responder al patrón. Tenemos que pararnos, seguir con suma tranquilidad y sin entrar al trapo, pero tratando de que la persona, el paciente, reflexione sobre el patrón que acaba de activar. Es decir, como un espejo. Le vas a decir al paciente lo que estás viendo para que el paciente se vea en el terapeuta, pero sin adoptar el rol del patrón que activa el paciente. Si el paciente seduce, el terapeuta no puede responder dejándose ser seducido. Si el paciente activa la rabia y expresa mediante gritos e insultos, no puede jugar a ese juego y no puede responder con los mismos instrumentos, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la contratransferencia? Pues la contratransferencia sucede porque realmente el impulso no se puede negar. El impulso lo tiene el terapeuta y tiene que detectarlo, no puede creer que no existe, porque sí existe. Lo que tiene que hacer es controlarlo, controlar ese impulso, porque su rol no es responder al patrón. Su rol es que el paciente reflexione sobre ese patrón. Y ahí es donde se diferencia entre cómo responde un terapeuta y cómo responde cualquier persona de la vida del paciente. Entonces, por ejemplo, con un paciente que trata de seducir y contentar siempre al terapeuta, la respuesta del psicólogo, del terapeuta, podría ser: ¿no crees que últimamente me estás halagando demasiado? ¿No crees que hablas poco de las cosas que no te gustan de la terapia? Y de esa manera el paciente empieza a reflexionar sobre el patrón que está de forma automática, ¿no?, poniendo en juego. Ante el ataque de rabia, el terapeuta podría decir: no creo que haya motivos suficientes como para que hayas tenido que responder de esa manera tan exagerada. ¿No crees que es desproporcionada tu conducta? De esta manera nosotros no entramos al trapo, no jugamos a su juego. Al revés, lo que necesita el paciente es que tú no juegues a ese juego. Porque cuando paras y frenas ese patrón es cuando el paciente empieza a reflexionar sobre el mismo y empieza a cambiarlo también. Que eso es lo más importante. Una vez que ya lo ha detectado el paciente, lo que va a hacer en la propia terapia es poner cada vez menos en práctica ese patrón. Y después, en la vida real, pues se generalizará. Y también se romperá ese patrón con las personas con las que tenga vínculo. También hay que decir que no es tan fácil
hacer porque el paciente active su patrón en terapia, ¿no? Muchos, como todos, pues nos ponemos máscaras y se tarda a veces mucho tiempo en que el paciente realmente actúe en la propia terapia como realmente actúa en la vida real, ¿no? Y para eso es importante un clima de no juicio, un clima de tranquilidad, un clima de libertad total, ¿no? Para que ese paciente poco a poco se vaya sintiendo cómodo y se deje ir. Y ahí es donde sale ese patrón y ahí es donde se analiza, se para, se frena y se reflexiona, ¿no? Entonces, para resumir, tendríamos la transferencia, por una parte, que es el patrón relacional del paciente que lo pone, o patrón o patrones relacionales del paciente que los pone en práctica en la propia terapia. Después también ese patrón hace que el propio terapeuta tenga ciertas emociones y cierto impulso a actuar de una manera acorde a ese patrón. Pero esa contratransferencia tiene que ser de alguna manera controlada, aunque no siempre es posible, por el terapeuta para ejercer otro rol, que es el rol precisamente de analista, de terapeuta, ¿no? El rol en el que uno pues tiene que devolverle al paciente lo que está actuando, en forma de espejo para que él pues pueda reflexionar, ¿no? En el caso de que entremos al trapo, de que juguemos a ese juego y de que adoptemos el rol del patrón del paciente, pues también habrá que reconocerlo y trabajar sobre ello con el propio paciente. Los errores no se pueden esconder, el terapeuta tiene que ser transparente en ese sentido, ¿no? Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo.